Naruto Mi progreso en Konoha Liber 1232, 1243. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1232 Escape. No solo luchaba el grupo de Uchiha Shisui. Yamato y los demás también luchaban en la duna de arena donde se habían alojado. Sin embargo, no volvieron a separarse, sino que trabajaron juntos como un grupo de 6 para enfrentarse a los ninjas de la arena que venían de otras 2 direcciones. Parecía que, dado que el objetivo principal de esta misión aún no había aparecido, Yamato y los demás estaban adoptando un estilo de lucha más conservador, sin desplegar su verdadera fuerza. Aún así, los ninjas de la arena reunidos sufrieron pérdidas considerables. No había otra opción. Comparado con Yamato y su grupo, todos ellos miembros de Elite Ambu, la fuerza de los ninjas de la arena era desigual, y en la caótica batalla, un solo error podía resultar en la muerte o lesiones graves. Lo único que les permitía resistir, además de su ventaja numérica, era que sus camaradas seguían en camino desde las otras 2 direcciones. De lo contrario, se habrían retirado hacía mucho tiempo. Sin embargo, esperaron y esperaron, pero no llegaron refuerzos. Finalmente, se dieron cuenta de que algo andaba mal y comenzaron a entrar en pánico. Justo entonces, Kingmin remató a su último oponente y regresó. A lo lejos, un Jonin de la arena lo vio. De inmediato, su expresión cambió drásticamente y murmuró en voz baja. ¿Cómo es posible? Como líder del equipo Jonin que llevó a cabo esta misión de intercepción, la fuerza de Maeda Sakawa era bien conocida. Si ambos luchaban con todas sus fuerzas, podrían no ser rival para él. Pero ahora, estaba muerto, y asesinado en tan poco tiempo, con tantos ayudantes. ¿Cómo no iba a estar sorprendido? En cuanto a por qué estaba tan seguro de que el otro grupo estaba muerto, era simple. Detrás de Kingmin, que se acercaba rápidamente, aparte de los 2 Ambu de Konoha que habían escapado antes, no había nadie más. Lo que esto significaba era evidente. Maldita sea. Maldiciendo en voz baja, el Jonin de la aldea de la arena estaba a punto de dar la orden de reunir hombres para detener el avance de Kingmin. Sin embargo, antes de que pudiera apartar la mirada, una poderosa fuerza espiritual envolvió repentinamente su chakra e irrumpió en su mente junto con sus miradas cruzadas. En un instante, su visión se tornó de un rojo oscuro. Al levantar la vista, vio aparecer en el cielo un enorme Sharingan de 3 Tomoe, ocupando la mayor parte de su mente y haciendo que sus pensamientos fluyeran a paso de tortuga. No es bueno. Kizaokan estaba aterrorizado. Inmediatamente movilizó su chakra, intentando liberarse de la influencia del genjutsu, pero fue en vano. Para los demás, parecía una máquina sin energía, con su cuerpo congelado de repente, completamente inmóvil. Más adelante, un Ambu de Konoha que acababa de ser atacado por él y varios otros ninjas de la arena lo vieron y sus ojos, ocultos tras su máscara, se iluminaron de repente. Aprovechó la oportunidad y lanzó un shuriken, apuntando directamente a la garganta de Kizaokan. Ante tal ataque, Kizaokan permaneció inmóvil. Justo cuando el shuriken estaba a punto de impactar, en el momento crítico, otro Jonin especial de arena apareció al instante frente a Kizaokan, blandiendo un kunai para bloquear el ataque. Clan. Se escuchó un nítido sonido metálico. Feisa retiró su kunai, precavido ante el Ambu de Konoha que se aproximaba, y se retiró junto a Kizaokan para comprobar su estado. Pero justo entonces, una gruesa línea de fuego rojo oscuro salió disparada, atravesando con precisión el cráneo de Kizaokan. Un penetrante olor a quemado llenó sus fosas nasales. ¿Qué? Feisa, al verlo de reojo, se quedó atónito. Se apartó de Kizaokan, siguiendo con la mirada la dirección del fuego. Entonces, vio a Kingmin corriendo hacia él, y sus ojos de Sharingan, manchados con lo que parecía sangre. Los dos hicieron contacto, y Feisa supo que estaba en apuros. En un instante, comprendió por qué Kizaokan se había quedado paralizado. Había sido alcanzado por un genjutsu Sharingan. Casi sin dudarlo, cerró los ojos y retrocedió. ¡Zas! Una ráfaga de viento sopló desde el frente. Pensando en la espada larga que Kingmin sostenía, no dudó y se hizo a un lado. ¡Uf! Sintiendo que su golpe había fallado, Feisha pensó en lo cerca que había estado del desastre. Si no hubiera reaccionado a tiempo, probablemente estaría en la misma situación que Kizaokan. En ese momento, estaría a merced de los demás. Sin embargo, justo cuando se felicitaba por haber esquivado el cuchillo, un dolor punzante le atravesó el pecho.
De repente, Feisha abrió los ojos. Lo que vio fueron un par de Sharingan de 3 Tomoe, completamente fríos. Al bajar la vista, seguía de pie en el mismo lugar. Resultó que desde el principio no había evitado el genjutsu. Todo lo que acababa de suceder era resultado de la manipulación de Kinmin. PFFT, una bocanada de sangre brotó. Feisha miró a Kinmin frente a él, queriendo decir algo, pero Kinmin no tenía intención de escuchar. Con un poderoso tirón, extrajo la espada larga que se había incrustado en el corazón de Feisha y luego desapareció en un instante. Shipsle Kinmin encontró al genin de Tsunagakure más cercano y le cortó la garganta. Eso no fue todo. El Sharingan de 3 Tomoe de Kinmin se precipitó, encontrando rápidamente a su siguiente objetivo, y usó la técnica de espada instantánea de nuevo, acercándose. En ese corto tiempo, destelló y mató a 6 o 7 genin de Tsunagakure. Así, incluyendo a Chizao-kan, a quien mató inicialmente con su elemento fuego. Golpe llama acumuladora durante un ataque sorpresa, y a Feisha, quien le atravesó el corazón de una sola puñalada, una cuarta parte de los ninjas de la arena supervivientes había desaparecido. Rápido, deténganlo. Al ver que Kinmin atacaba específicamente a ninjas de bajo nivel, un jonin de la arena gritó. Al oír esto, varios ninjas de la arena cercanos corrieron hacia él, intentando detenerlo. Sin embargo, en ese momento llegaron a Burame Daiki, quien previamente había cooperado con él, y los ninjas Anbu del clan Inuzuka. Sin dudarlo, bloquearon de inmediato a los ninjas de la arena que se acercaban. Al ver esto, Kinmin asintió para sus adentros. Entonces, ya sin distracciones, continuó activando su Sharingan de 3 Tomoe para encontrar objetivos y luego se acercó con la técnica de espada instantánea para matarlos. Su velocidad era increíblemente rápida, haciendo honor a su nombre original, como un fantasma. Por lo tanto, los ninjas de la arena rápidamente le temieron. Con la presión considerablemente reducida, Yamato y su grupo comenzaron a mostrar parte de su fuerza, abrumando a los ninjas de la aldea de la arena. Si eso fuera todo, los ninjas de la aldea de la arena podrían resistir un tiempo. Después de todo, no estaban muy lejos de la frontera del país del viento, y el líder Jonin de la aldea de la arena ya había enviado en secreto una señal de socorro en cuanto se dieron cuenta de que la situación era grave. Por lo tanto, mientras resistieran un tiempo, incluso si los ninjas de Konoha no se retiraban, podrían esperar refuerzos. Sin embargo, el regreso de Uchiha Shisui, Uchiha Teka y Uchiha Yasaka fue la gota que colmó el vaso, robándoles por completo la voluntad de continuar. No podían contraatacar. Un Kinmin ya era un dolor de cabeza, y ahora 3 usuarios más de Sharingan, ¿cómo se suponía que lucharían? Además, la aparición de Uchiha Shisui y los demás significaba que el equipo que los rodeaba ya había perecido. En esta situación, continuar la lucha solo resultaría en la aniquilación total. Tras una breve comunicación, varios Jonin de la aldea de la arena que lideraban el grupo ordenaron: retírense. Los ninjas de la aldea de la arena, como si oyeran una música celestial, rebosaron de alegría e inmediatamente siguieron a sus capitanes, abriéndose paso y huyendo hacia la frontera. Así es, no se retiraron hacia la aldea de la arena, en las profundidades del país del viento, sino que huyeron al puesto fronterizo más cercano. Esto puso a Kinmin y a los demás en un dilema. Continuar la persecución podría conducir a una emboscada de las tropas fronterizas de la aldea de la arena. No perseguirlos podría dejar peligros ocultos. Finalmente, tras una breve discusión, decidieron priorizar la misión. El puesto de avanzada de Orochimaru no estaba lejos. En lugar de perder el tiempo liados con estos ninjas de la aldea de la arena, era mejor terminar la misión rápidamente y ocuparse de todo lo demás más tarde. Por supuesto, no podían ignorar a los ninjas de la aldea de la arena. Yamato ordenó directamente a los 3 ninjas Anbu que habían seguido previamente a Uchiha y Naime, es decir, a Burame Daiki y los demás, que formarán un pequeño equipo específicamente para vigilar a los ninjas de la aldea de la arena que huían. Al mismo tiempo, también planearon una ruta para su retirada una vez completada la misión. Tras recibir las órdenes, Burame Daiki y los demás abandonaron la escena, persiguiendo al ninja de la arena que huía. Con su partida, solo quedaron 9 ninjas de Konoha. De estos 9, aparte de Aomine y Yamato, todos estaban bastante exhaustos. Uchiha Shisui también debería contarse. Aunque se había esforzado considerablemente para proteger a Uchiha Teka y Uchiha Yasui de lesiones y para regresar rápidamente al campo de batalla principal, siempre y cuando no hubiera usado su Mangekyo Sharingan, su agotamiento no era demasiado severo. La mirada de Yamato recorrió al grupo frente a él, notando la fatiga evidente en sus subordinados.
Tras un momento de reflexión, dijo con voz grave. Escuchen, todos, descansen 5 minutos, luego nos marchamos de nuevo. Luego, miró a Aomine y dijo. Aomine Honin, recuerdo que sabes ninjutsu médico, ¿verdad? Sí. Aomine asintió, mirando a su alrededor para comprender lo que quería decir. De hecho, en la batalla de ese momento, gracias al oportuno regreso de él y de Uchiha Shisui, y al hecho de que la fuerza de todos seguía siendo relativamente igual, nadie murió. Sin embargo, esto no significaba que nadie resultara herido. Después de todo, es normal ser superado en número cuando se enfrenta a una situación abrumadora. Una persona incluso fue envenenada, y si no se trataba rápidamente, probablemente afectaría la batalla posterior. Aquí era donde su ninjutsu médico entraría en juego. Kingmin no se negó. Con sus reservas de chakra actuales de más de 40 millones, gastar un poco de chakra para curar a algunos no era nada. Se acercó a uno de ellos. Esta persona era corpulenta, el mismo ninja que Kingmin había adivinado previamente que podría pertenecer al clan Akimichi del trío Inoshikacho. Por supuesto, ya no era solo una suposición. Basándose en el uso repetido de la técnica de expansión por parte de la persona durante la batalla, Kingmin ahora estaba seguro de que el otro era, en efecto, un ninja del clan Akimichi. Y esta persona era la que había sido envenenada. Al verlo acercarse, Akimichi levantó el brazo derecho y dijo: Gracias por la molestia. Su voz, transmitida a través de la máscara Anbu, sonó algo apagada. Al oír esto, Kingmin asintió y giró la mano, con una capa de chakra azul pálido envolviendo su palma. El ninjutsu médico de rango A, el bisturí de chakra. Se oyó un fuerte desgarro y la manga del otro hombre se abrió, revelando una herida de unos 10 centímetros de largo. Un ligero olor metálico emanaba de la herida, claramente a veneno. Kingmin olfateó con atención, observó un momento y, tras comprenderlo con claridad, colocó la palma ligeramente sobre la herida. Entonces, volutas de chakra de liberación yang fluyeron a través de la herida hacia el brazo de Akimichi-yama. Al sentir el chakra de liberación yang que Kingmin le había inyectado, la expresión de Akimichi-yama bajo la máscara cambió ligeramente, y no pudo evitar suspirar para sus adentros. ¡Qué chakra de liberación yang tan puro! Como requisito para dominar la técnica multitamaño, estaba bastante familiarizado con el chakra de liberación yang. Pero fue precisamente por eso que no pudo evitar maravillarse al percibir el chakra de liberación yang de Kingmin. Kingmin notó el cambio en las emociones del otro hombre, pero no le prestó mucha atención. Como dijo antes, ya no le importaba revelar parte de su fuerza. Con un pensamiento, Kingmin concentró su mente, manipulando el chakra de liberación yang inyectado en el cuerpo de su oponente, provocando que invadiera continuamente las células infectadas por las toxinas. Después de penetrar todas las células que contenían las sustancias altamente venenosas, tuvo un pensamiento, y el chakra de liberación yang, como un bulto, empaquetó todas las toxinas. Luego, con un tirón de su mano, las extrajo del cuerpo de una sola vez. Este no era otro ninjutsu, sino un ninjutsu médico de rango B. La técnica de extracción de dolencias finas. Esta técnica era perfecta para la situación actual. Claro que, incluso si otros conocieran esta técnica, no podrían eliminar todas las toxinas de una vez como él. Tendrían que hacerlo poco a poco. Pero Kingmin era diferente. Su fuerza mental era enorme y su control del chakra superaba con creces al de los ninjas médicos comunes. Por lo tanto, naturalmente podía tomar un atajo. Claro que esto también se debía a la buena condición física de Akimichi-yama y a su conocimiento de la técnica secreta de liberación yang, que suprimía temporalmente las toxinas e impedía que se propagaran. De lo contrario, ni siquiera él habría podido hacerlo tan fácilmente. Sonido. Kingmin movió la muñeca, esparciendo el veneno negro de su palma al suelo. Luego, extendió la mano de nuevo, desatando un ninjutsu médico de rango A. La técnica de sanación con la palma. Gracias a la pureza de su chakra de liberación yang y a las diversas mejoras que había logrado durante su proceso de fortalecimiento corporal, su técnica de sanación con la palma fue mucho más efectiva que otras. Así, en menos de 2 minutos, curó la herida del brazo de su oponente. Al ver esto, todos quedaron asombrados por su magnífico ninjutsu médico. Kingmin ignoró las reacciones de los demás y simplemente dijo: listo. Al oír esto, Akimichi-yama movió el brazo y no se sintió diferente de antes de su lesión. Ni siquiera experimentó el típico período de debilidad tras un tratamiento médico de ninjutsu. Esto le iluminó los ojos y rápidamente le dio las gracias. Kingmin simplemente hizo un gesto con la mano y se acercó tranquilamente a otra persona.
La razón por la que ésta no experimentó un período de debilidad fue porque, al usar la técnica de palma curativa para acelerar la curación de su herida, había consumido chakra adicional para fortalecer las células cercanas. Por lo tanto, aunque su fuerza vital estaba algo agotada debido a la división celular acelerada, aún estaba dentro del rango aceptable para su cuerpo, y naturalmente no se sentía débil. Al llegar a la segunda persona, cuyas heridas eran menos graves que las de Akimichiyama, solo heridas superficiales leves, Kingmin simplemente usó la técnica de palma curativa y resolvió el problema en menos de medio minuto. De esta manera, trató a todos uno por uno, curando todas sus heridas en solo 5 minutos. Al ver que había terminado de curarlo, Yamato preguntó: ¿le gustaría descansar un poco? Al oír esto, Kingmin negó con la cabeza de inmediato y dijo: no hace falta. Yamato observó la expresión de Kingmin y, al ver que no parecía mostrarse valiente, no insistió. Simplemente accedió y condujo al grupo directamente a las dunas de arena cercanas. Francamente, dada la proximidad, el hecho de que Orochimaru no hubiera aparecido tras la feroz batalla con los ninjas de la aldea de la arena era realmente inesperado. En cuanto a la posibilidad de que el enemigo no los hubiera descubierto, era simplemente imposible. Dejando a un lado la distancia, la emboscada de la aldea de la arena demostraba por sí sola que el enemigo había obtenido información. Y el único que podía proporcionarla tan convenientemente era Orochimaru, a quien estaban a punto de atacar. No se les ocurría otra posibilidad. Justo ahora, Yamato les había pedido a todos que descansaran 5 minutos, tanto por necesidad como a modo de prueba, para ver si el enemigo se beneficiaba. Pero, por desgracia, Orochimaru no había aparecido. Por lo tanto, solo podían encontrar su guarida y luego atacarlo. En cuanto a los otros planes que consideraron al llegar, ahora están obsoletos. Como dice el dicho, todo se trata de aprovechar las oportunidades. Sus movimientos ya han sido descubiertos. Aferrarse a la idea de colarse y luego lanzar un ataque sorpresa sería autoengañarse. Por lo tanto, es mejor ser directos e ir directamente. Unos minutos después, el grupo llegó a la duna de arena. Orochimaru aún no había aparecido. Justo cuando Yamato estaba a punto de ordenar una búsqueda exhaustiva, un gran bulto apareció repentinamente en la arena a lo lejos, acercándose rápidamente a ellos. Claramente, algo se acercaba desde el subsuelo. ¡Cuidado!, gritó Yamato, y luego formó rápidamente sellos manuales, se agachó y golpeó la arena con la mano. Al instante siguiente, una gran cantidad de chakra de liberación tierra se inyectó en el suelo. Inmediatamente, un muro de tierra se alzó del suelo, bloqueando su camino. Este no era un ninjutsu cualquiera. Era un ninjutsu de rango B. Elemento tierra. Muro de flujo de tierra. Sin embargo, a diferencia del típico elemento tierra, muro de flujo de tierra, que solo bloquea a los enemigos que se acercan desde la superficie o el aire, Kingmin percibía claramente que el elemento tierra, muro de flujo de tierra de Yamato había penetrado más de 10 metros bajo tierra. Por lo tanto, incluso si algo subterráneo intentara acercarse, sería bloqueado por el muro de tierra a menos que se adentrara demasiado. Y, efectivamente, así era. El bulto tenía que detenerse antes de alcanzar el muro de tierra. Sin embargo, al ver esto, el grupo no se relajó en absoluto. No era de extrañar, ya que el enemigo ya había hecho su movimiento, no podían rendirse fácilmente. Efectivamente, al instante siguiente, aparecieron más bultos, acercándose al grupo desde todas las direcciones. Kingmin observó al grupo, viendo que todos se preparaban para el combate cuerpo a cuerpo, y tras pensarlo un momento, imitó el método de Yamato, usando también el ninjutsu. Elemento tierra. Muro de flujo de tierra. Estruendo acompañado por un temblor de tierra, 4 muros de tierra se alzaron del suelo, formando una jaula alrededor del grupo, protegiéndolos en el centro. Estos muros penetraron una aterradora profundidad de 30 metros. Así, las cosas desconocidas a mi alrededor quedaron bloqueadas una vez más. Por un instante, la escena quedó en silencio. Dentro del muro de tierra, Uchiha Shisui y los demás, que aún no se habían movido, formaron un círculo, cada uno con sus herramientas ninja, observando con cautela su entorno, aunque no podían ver nada. Tic-tac, el tic-tac de un reloj resonó en la mente de todos. El tiempo transcurría segundo a segundo. Unas respiraciones después, con un boom, una explosión repentina se escuchó desde fuera del muro de tierra formado por Yamato. Todos los presentes eran de élite, por lo que reconocieron de inmediato la fuente del sonido. Una gran cantidad de etiquetas explosivas explotando simultáneamente. Esta explosión fue como una mecha.
Casi de inmediato, más explosiones vinieron de todas direcciones. Todos sintieron temblar la arena bajo sus pies, y entonces los 4 muros de tierra formados por Kingpin usando liberación de tierra. Muro de flujo de tierra se abrieron, dejando enormes agujeros. A través de estos agujeros, podían ver vagamente los cadáveres destrozados de serpientes. De hecho, bajo esas protuberancias no había más que serpientes de arena excavando en el suelo. En ese momento y lugar, la única persona que se les ocurría relacionada con las serpientes era Orochimaru. Claramente, Orochimaru había escondido etiquetas explosivas dentro de estas serpientes de arena, con la intención de emboscarlas durante su cerco. Desafortunadamente, este plan fue frustrado por el uso de liberación de la tierra. Muro de flujo de tierra por parte de Kingpin y Yamato, respectivamente. Sin embargo, esto hizo que todos se dieran cuenta del peligro de la misión. Instintivamente, apretaron sus herramientas ninja con más fuerza. El tiempo seguía transcurriendo. Pronto, el polvo levantado por la explosión se asentó y todos miraron a su alrededor. De repente, un grito suave surgió del grupo. Por aquí. Al oír esto, todos miraron en dirección a la voz y entonces vieron 2 figuras acercándose lentamente por la arena, no muy lejos. Ambos vestían túnicas negras con patrones de nubes rojas y sombreros de paja que ocultaban sus rasgos. Uno de ellos parecía normal, pero el otro parecía arrastrarse hacia adelante. Los demás, al presenciar la escena, no encontraron nada particularmente extraño, solo un ligero aumento de vigilancia. Pero Kingpin era diferente. Reconoció a la persona de un vistazo. Si no se equivocaba, esta figura que parecía arrastrarse no era otro que Sasori, el titiritero más talentoso en la historia de Sunagakure, conocido como Sasori de la Arena Roja. Sus habilidades con las marionetas podían replicar a la perfección la fuerza de un ninja en vida, incluso con los límites de su linaje. Además, su técnica secreta roja. Manipulación de 100 marionetas le permitía controlar simultáneamente cientos de marionetas en batalla, convirtiéndolo en un verdadero ejército en una sola persona. ¿Pero por qué están estos dos juntos? La mirada de Kingpin se posó en la figura cuya forma parecía relativamente normal. Aunque no podía ver el rostro del otro con claridad, el aura única, fría y húmeda que emanaba de él, confirmó que era Orochimaru. Si recordaba bien, Orochimaru y Sasori deberían ser enemigos. Incluso habían usado a Kabuto Yakushi como peón en un juego de espionaje y contraespionaje. Sin embargo, tras reflexionar más a fondo sobre las razones de su antagonismo, Kingpin comprendió. En otra línea temporal, su hostilidad mutua provenía de su deseo de explotar las técnicas únicas del otro de forma gratuita. Esto, naturalmente, conducía al conflicto. Sin embargo, ningún problema es insalvable sin la posibilidad de resolverlo mediante el beneficio mutuo. Dado que podían ser enemigos por la tecnología, también podían cooperar temporalmente intercambiándola. De hecho, ni siquiera necesitaban intercambiar tecnología. Si Orochimaru simplemente filtraba un poco de información sobre su grupo, Sasori probablemente cooperaría. Así como el Edo Tensei de Orochimaru requería los genes de ninjas hábiles, Sasori, como titiritero, también ansiaba los cadáveres de ninjas excelentes. En cierto modo, su sed por los cadáveres de ninjas excelentes incluso supera a la de Orochimaru. Al fin y al cabo, Orochimaru solo necesita genes, mientras que él necesita cadáveres completos. Por lo tanto, existe una base para la cooperación. En cuanto a por qué Orochimaru invocó a Sasori, solo hay 2 razones. O la otra parte no puede evitar la mirada de Sasori durante este período y solo puede seguir la corriente y cooperar, o desconfía de su fuerza o de la de Konoha y busca un aliado, o mejor dicho, un chivo expiatorio. En comparación con lo primero, Kingpin se inclina más a creer lo segundo. Al fin y al cabo, con las habilidades de Orochimaru, no le sería difícil evitar o alejar a Sasori si quisiera. Pero si es lo segundo, solo puede significar que tiene un espía de alto rango entre Minato Namikaze o Fugaku Uchiha. De lo contrario, no conocería su fuerza de antemano y convocaría a Sasori para que lo ayudara. Al mismo tiempo, la aparición de Sasori también despejó algunas dudas en su mente, a saber, cómo Orochimaru movilizó con precisión el poder de Sunagakure para asegurarse de que solo serían derrotados al final, y no derrotados. Con Sasori, un ninja rebelde nativo de Sunagakure, todo cobra sentido. Kingpin no había olvidado que en otra línea temporal, cuando él y Deidara capturaron a la bestia de una cola, abrieron las puertas de Sunagakure mediante espionaje remoto. Por lo tanto, transmitir información y engañar a la decisión del cuarto Kazekage no era difícil de entender. Marionetas humanas, murmuró Kingpin para sí mismo.
Finalmente, fijó su mirada en sus ropas. Las túnicas negras con nubes rojas eran las insignias de los miembros oficiales de Akatsuki. Claramente, su otra suposición se había confirmado. Orochimaru se había unido a Akatsuki tras dejar Konoha. Simplemente no sé por qué se unió esta vez, pensó. Pero Kingmin lo descartó rápidamente. No le importaba. Apartando sus pensamientos, Kingmin dejó de darle vueltas. En ese momento, Yamato saltó hacia adelante y se dirigió a Orochimaru, que estaba cerca. Orochimaru-senpai, deberías saber el propósito de nuestro viaje. ¿Podrías decirme dónde está el resto del equipo de Itachi? Jejeje tilde. ¿Itachi, eh? Al oír la pregunta de Yamato, Orochimaru soltó una risa escalofriante. Ignoró automáticamente que el equipo de Itachi de Yamato no se refería solo a Uchiha Itachi, y respondió con interés. ¿Adivina? Esta actitud desenfrenada hizo que el rostro enmascarado de Yamato resultara muy desagradable. Sin embargo, antes de que pudiera seguir preguntando, Orochimaru volvió la mirada hacia Kingmin. Se lamió los labios y dijo con cierta solemnidad. Kingmin-kun, nos volvemos a encontrar. Al oír las palabras de Orochimaru, todos a su alrededor mostraron expresiones de sorpresa, aparentemente sin entender por qué Orochimaru lo saludaba solo. Solo Uchiha Shisui parecía haber pensado en algo y lo miró discretamente. Al ver la confusión y la duda de todos, Kingmin no tenía intención de dar explicaciones. Miró a Orochimaru, se encogió de hombros y dijo. Esta misión fue dirigida por el capitán Tianzan. Yo solo era un secuaz. El tono de Kingmin era muy despreocupado, aparentemente indiferente a lo que pensaran los demás. De hecho, así era. Como había dicho antes, con su fuerza actual, podía actuar a su antojo. Sus compañeros reaccionaron de forma diferente a su tono. Por otro lado, Orochimaru parecía pensativo. Orochimaru, ¿cuánto tiempo más vas a seguir diciendo tonterías? Justo cuando Orochimaru reflexionaba sobre el significado profundo de las palabras de Kingmin, una voz impaciente se escuchó desde un lado. La voz era inusualmente ronca y provenía de Sasori. Del lado de Kingmin, todos parecieron sorprendidos al oírle hablarle a Orochimaru con tanta rudeza. Orochimaru era uno de los Sannin legendarios, y su reputación y fuerza eran inigualables. Todos conocían su temperamento. Cualquiera que se atreviera a hablarle así, estando vivo, solo podía significar que no era una persona común. Por lo tanto, todos volvieron su atención a Sasori. Sasori, aparentemente ajeno a las miradas escrutadoras de Kingmin y los demás, continuó. La mitad para cada uno. Al oír esto, Orochimaru rió entre dientes y dijo. Sasori, sigues siendo tan impaciente. Sin embargo, Sasori lo ignoró. Sus palabras sonaron más como un saludo. Tras hablar, metió la mano en su túnica, sacó un pergamino y lo lanzó al aire. Luego, levantó la mano para formar un sello y gritó. Libérense. Al instante siguiente, el sello del pergamino se liberó y 10 figuras aparecieron en la arena. ¿Marionetas? ¿Eres un ninja de la aldea de la arena? Al ver a las 10 figuras, Yamato y los demás, que acababan de luchar contra los titiriteros de la aldea de la arena, exclamaron sorprendidos. Al oír sus palabras, Kingmin, apegándose al principio de minimizar las bajas, advirtió. Tengan cuidado, no es un titiritero cualquiera. Al oír esto, Uchiha Shisui se puso inmediatamente alerta y decidió liderar el ataque. No había otra opción. Kingmin no solía hablar, pero cuando lo hacía, siempre era algo muy importante, y no podía permitirse el lujo de descuidarse. Por otro lado, al ver que Sasori había invocado las marionetas, Orochimaru dejó de hablar, se mordió el dedo, dejando que la sangre fluyera por su palma, y rápidamente formó los 5 sellos de mano jabalí perro gallo mano oveja. Exacto, era el jutsu de invocación. ¡Boom! Acompañados por bocanadas de humo de chakra que se disipaban, 3 serpientes gigantes aparecieron repentinamente en la arena. Al observarlas más de cerca, se podía ver que eran simplemente versiones agrandadas de serpientes de arena. Efectivamente. En terreno desértico, las serpientes de arena eran las bestias de invocación más útiles en la cueva Ryuchi. Orochimaru se colocó sobre la cabeza de la serpiente de arena del medio y, con un pensamiento, manipuló de inmediato a las 3 serpientes gigantes en una formación triangular, abalanzándose simultáneamente contra Kingmin y los demás. Debido a la proximidad y a la increíble velocidad de las serpientes, el grupo no pudo usar ninguna técnica para detenerlas y se vio obligado a separarse. ¡Pum! ¡Pum! ¡Golpe! Las cabezas de las 3 serpientes gigantes se estrellaron contra la arena con un ruido sordo. Grandes cantidades de arena salieron disparadas como balas en todas direcciones.
Yamato y los demás, que inicialmente habían intentado contraatacar, se vieron obligados a retroceder aún más, creando distancia entre ellos y las serpientes gigantes. Justo cuando ajustaban sus posiciones y se preparaban para contraatacar, las 10 marionetas de Sasori volaron. Uosh. 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 Una serie de silbidos llenaron el aire. Al instante siguiente, una densa lluvia de agujas, como gotas de lluvia, salió disparada de los brazos de las 10 marionetas, apuntando con precisión a Kingmin y los demás. Clan. 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 El Sharingan de Kingmin giró y blandió su espada larga, bloqueando todas las agujas que le apuntaban. Sin embargo, su capacidad para hacerlo no significaba que otros pudieran hacerlo. Aparte de Uchiha Shisui y los demás que también poseían Sharingan, los demás, incluso Yamato, optaron por esquivar. Pero esta evasión les costó la iniciativa. Entonces, las 10 marionetas continuaron lanzando armas ocultas, obligando a todos a seguir esquivando. Con Orochimaru controlando 3 serpientes gigantes como apoyo, Kingmin y los demás se dividieron en 2 grupos. Kingmin, Uchiha Inaime y Yamato formaron un grupo, fuertemente atacado por Orochimaru. Uchiha Shisui, Uchiha Teka, Uchiha Achida y el trío Inoshikacho formaron otro grupo, fuertemente atacado por las 10 marionetas de Sasori. Sin embargo, aunque Kingmin y los demás estaban ligeramente a la defensiva, no corrían peligro. Por su parte, Orochimaru, receloso de su verdadera fuerza, no se atrevió a desplegar todo su poder, limitándose a contenerlo externamente. Por su parte, Uchiha Shisui, gracias a su advertencia previa, aunque Sasori reveló deliberadamente algunas oportunidades, nadie se atrevió a caer en la trampa. Así, la escena parecía extrañamente armoniosa. Sin embargo, Kingmin sabía que esto era solo temporal. Dado que Orochimaru había decidido quedarse e incluso había traído refuerzos, debía tener algún motivo oculto. Por lo tanto, una vez completada la investigación, estallaría inevitablemente una feroz batalla. Esa sería la verdadera prueba de vida o muerte. Kingmin aún no había descubierto cómo obtener el cuerpo del Edo Tensei de Orochimaru sin ser notado, así que simplemente no rompió el estancamiento. Y así, el tiempo transcurría segundo a segundo. Finalmente, el impaciente Sasori no pudo soportarlo más. De repente, manipuló sus marionetas, jugando a la destrucción mutua con Uchiha Shisui y los demás. Naturalmente, Uchiha Shisui y los demás no querían intercambiar heridas con una marioneta, así que solo podían esquivar pasivamente. Sin embargo, el dicho la defensa prolongada conduce inevitablemente a la derrota es cierto. Finalmente, tras esquivar el ataque de 2 marionetas más, Uchiha Shisui pareció sorprendido cuando una marioneta se acercó a él. Al instante siguiente, se oyeron una serie de clic clic clic. El abdomen de la marioneta se abrió de repente, revelando una jeringa de 6 tubos en su interior. Zas. 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 Una densa lluvia de agujas salió disparada de las jeringas, con forma de cono, cubriéndolo. Al observarlas más de cerca, se pudo ver un líquido negro violáceo en estas agujas. Claramente, estaban recubiertas de un potente veneno. Al parecer, percibiendo la amenaza de muerte, la expresión de Uchiha Shisui cambió drásticamente. Intentó esquivar desesperadamente, pero no pudo evitar todos los ataques, y varias agujas le atravesaron el cuerpo. Se oyeron una serie de PFFT, y la expresión de terror de Uchiha Shisui se congeló en su rostro. Entre la multitud, Uchiha Teka, al ver esto, estuvo a punto de gritar. Pero al instante siguiente, Uchiha Shisui, congelado en el aire, se transformó repentinamente en una bola de chakra y desapareció. Clon de sombra. Exclamó Uchiha Teka sorprendido, recobrando el sentido. De hecho, el atravesado por las agujas voladoras no era el propio Uchiha Shisui, sino un clon de sombra que había creado. ¿Y cuándo logró todo esto? La respuesta es simple. Justo ahora. Había percibido la impaciencia de Sasori, por lo tanto, le siguió el juego, aparentemente cayendo en su trampa, pero en realidad, usándose a sí mismo como cebo para montar esta farsa. Por supuesto, esto solo fue posible gracias a él. Cualquier otra persona, incluso con el Sharingan, no habría podido evadir el ataque sorpresa de la marioneta que tenía detrás. Después de todo, en cuanto a control y uso de marionetas, nadie en el mundo ninja era mejor que Sasori en la actualidad. El movimiento de Sasori significaba que estaba seguro del éxito. Desafortunadamente, se topó con Uchiha Shisui, un genio cuyas habilidades no se pueden medir con estándares ordinarios. Entonces, ¿dónde está Uchiha Shisui ahora? Es simple. Está frente a Sasori.
Como todos saben, la forma más sencilla y práctica de lidiar con un titiritero es atacar su núcleo, encontrar su verdadera forma y luego eliminarlo. Así, las marionetas no serán un problema. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Uchiha Shisui completó rápidamente los sellos manuales, abrió la boca y escupió una bola de fuego carmesí de más de 3 metros de diámetro, impactando directamente a Sasori. Sasori no esperaba que Uchiha Shisui usara una contraestrategia. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. ¡Bum! La bola de fuego impactó a Sasori con precisión, envolviéndolo al instante. A lo lejos, Uchiha Teka y los demás, al ver esto, mostraron alegría en sus rostros, pensando para sí mismos. ¿Funcionó? Sin embargo, al instante siguiente, sus expresiones cambiaron. La marioneta frente a ellos seguía atacando. Claramente, el extraño hombre no estaba muerto, o al menos no había perdido su capacidad de combate. Uchiha Shisui también notó la situación y planeó intensificar el ataque, apuntando al inmóvil Sasori. Pero esta vez, antes de que pudiera moverse, una ráfaga de viento sopló desde adelante. Al percibir las afiladas cuchillas en el viento, Uchiha Shisui dudó un momento y luego decidió esquivar. Al recuperar el equilibrio, las llamas del cuerpo de Sasori se habían extinguido. Sasori miró su propio cuerpo y se arrancó la túnica negra andrajosa con nubes rojas, revelando a Iruko debajo. Al observar este cuerpo inhumano, Uchiha Shisui frunció el ceño ligeramente y preguntó: ¿Qué eres exactamente? ¿Qué eres? Dijo una voz ronca de la boca de Iruko. Entonces, de repente, alzó la voz y dijo: a continuación, presenciarán la obra maestra suprema del títere, el arte más grande de la humanidad. La técnica de la marioneta humana. ¿La técnica de la marioneta humana? Repitió Uchiha Shisui con el rostro lleno de confusión. Sin embargo, Sasori no tenía intención de explicarse. De repente, abrió la boca de par en par, activó el mecanismo oculto en la boca de Iruko y desató la técnica marioneta. 8 ondas de agujas. Al instante siguiente, innumerables agujas y aguijones venenosos salieron disparados de su boca como una tormenta, atacando directamente a Uchiha Shisui. A diferencia de las armas ocultas lanzadas por ninjas con fuerza hábil, las agujas venenosas lanzadas por el mecanismo eran mucho más rápidas. Sin embargo, el Sharingan de Uchiha Shisui no era un Sharingan común. Los 3 tomoe en sus pupilas giraban rápidamente, discerniendo al instante la trayectoria de todas las agujas venenosas. Entonces, su figura brilló, esquivando todos los ataques. Al ver esto, Sasori no se rindió. Tras ajustar su ángulo, lanzó otra oleada de agujas venenosas. Uchiha Shisui continuó esquivando. De esta manera, los dos intercambiaron golpes, completando varias rondas de combate en muy poco tiempo. Sin embargo, la fuerza humana tiene sus límites. Ni siquiera Uchiha Shisui pudo mantener un nivel de esquiva tan alto por mucho tiempo. Finalmente, comenzó a usar frecuentemente su espada corta para bloquear algunas de las agujas venenosas que no podía esquivar a tiempo. Al ver esto, Sasori aprovechó la oportunidad y manipuló la máscara de demonio en su espalda para abrirla. Al instante siguiente, una larga cola parecida a la de un 100 pies salió disparada hacia Uchiha Shisui a una velocidad vertiginosa. ¡Clan! Se escuchó un crujido metálico. Uchiha Shisui usó su espada corta para bloquear la cola del escorpión que se dirigía hacia él. Al observar el destello amenazante de la cola y el veneno negro violáceo que goteaba, Shisui sintió una oleada de miedo. Estaba tan cerca. Si no hubiera estado tan alerta, observando constantemente cada movimiento de su oponente y reaccionando a tiempo cuando el mecanismo en su espalda se activaba, probablemente habría sido alcanzado. Incluso si no hubiera muerto, habría resultado gravemente herido. Es importante saber que Tsunagakure no solo era famosa por sus marionetas. Los venenos que usaban eran igualmente formidables. Solo Konoha produjo a Tsunade, cuyo ninjutsu médico era incomparable en el mundo ninja, dominando a Tsunagakure en las diversas guerras mundiales shinobi. De lo contrario, sus técnicas de veneno también serían reconocidas en todo el mundo ninja. Pero incluso sin su fama, su habilidad para crear y usar venenos era indiscutible. Así, uno puede imaginarse lo potente que sería el veneno en el gancho de cola de la marioneta, dado que este ninja rebelde, claramente de Tsunagakure, era. Por suerte, lo bloqueó. Clic clac clac acompañado por el sonido de engranajes girando, Sasori retrajo su gancho de cola. Miró a Uchiha Shisui, quien observaba su Sharingan de 3 tomoe, y dijo: no tienes malos ojos. Espero que te sean igual de útiles después de que te convierta en una marioneta. ¿Convertirme en una marioneta?
Al oír esto, Uchiha Shisui se quedó inicialmente perplejo, pero rápidamente recordó las palabras iniciales de Sasori. Al instante, su expresión se tornó extremadamente sombría. ¿La técnica de la marioneta humana usa humanos como materiales? Preguntó Uchiha Shisui con voz grave. De lo contrario, respondió Sasori con calma. Al oír su actitud despreocupada, el rostro de Uchiha Shisui se ensombreció de inmediato. Sin más dilación, levantó las manos para formar sellos manuales, desatando una vez más el elemento fuego. Gran técnica de bola de fuego. Esta vez, atacó con furia, la bola de fuego condensada alcanzó un diámetro de 10 metros, no solo más poderosa sino también más rápida. Aunque Iruko era una marioneta diseñada para la defensa, las debilidades inherentes de las marionetas humanas significaban que no podía resistir tal ataque. Por lo tanto, Sasori optó por esquivar. Uchiha Shisui, habiendo tomado la delantera, aprovechó su ventaja. Su Sharingan se fijó en los movimientos de Sasori, esquivando las agujas venenosas que escupía, mientras que simultáneamente formaba sellos manuales y desataba otro ninjutsu. Sin embargo, esta vez, no usó elemento fuego. Gran técnica de bola de fuego, sino que usó otro ninjutsu característico del clan Uchiha. Elemento fuego. Flor de Fénix. Bolas de fuego del tamaño de una cabeza volaron de su boca, parecidas a semillas de flores de fénix, aparentemente lentas pero en realidad convergiendo rápidamente y golpeando hacia Sasori. Sin embargo, dada la fuerza defensiva previamente demostrada por Iruko, tales bolas de fuego eran esencialmente solo un cosquilleo. Uchiha Shisui era muy consciente de esto. Por lo tanto, agregó algo extra a estas bolas de fuego. Algunos shuriken. Esta es otra aplicación del elemento fuego. Técnica Flor de Fénix. Usar la gran cantidad de bolas de fuego para ocultar los shuriken, luego usar el intenso calor para calentarlos. Esto resulta en un doble ataque de daño físico y mágico al impactar. Aunque Sasori no entendía las complejidades, confiaba en la inteligencia de Uchiha Shisui, sabiendo que su oponente no atacaría sin razón. Por lo tanto, en lugar de recibir las bolas de fuego de frente solo porque no podían dañarlo, continuó usando el mecanismo de su boca para disparar agujas venenosas, obligando a Shisui a revelar una abertura, mientras que simultáneamente usaba su cola de escorpión para bloquear las bolas de fuego entrantes. Clan. 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 Una serie de sonidos metálicos resonaron. La cola de Sasori era inesperadamente ágil, cambiando de posición varias veces en muy poco tiempo, bloqueando todas las bolas de fuego que se acercaban y, por supuesto, los shuriken ocultos en ellas. Al ver esto, Shisui suspiró para sus adentros y buscó otra oportunidad para atacar a Sasori. Y así, ambos se enfrascaron en una feroz batalla, una escena verdaderamente emocionante. Con tal conmoción, Kingmin no podía pasarla por alto. Sin embargo, solo la miró un par de veces antes de ignorarla. Dada la situación actual, sin usar el Mangekyo Sharingan, Uchiha Shisui no podría derrotar a Sasori, y tal vez ni siquiera pudiera romper su caparazón de tortuga. Esto se debía simplemente a que los titiriteros contraatacaban el Sharingan. Aunque parecía que Uchiha Shisui había encontrado la verdadera forma de su oponente, en realidad seguía luchando contra una marioneta. Así, el genjutsu y las habilidades hipnóticas más importantes del Sharingan quedaron inutilizados, y su poderosa percepción se utilizó para observar los diversos mecanismos que Sasori manipulaba. Naturalmente, no obtendría ninguna ventaja. Lo que Kingmin podía pensar, Uchiha Shisui, quien estaba en medio de ello, naturalmente también podía pensar. Sin embargo, no quería revelar su Mangekyo Sharingan tan rápidamente, así que convocó directamente al trío Inoshikacho para que lo ayudaran. Afortunadamente, debido a su distracción, el control de Sasori sobre las 10 marionetas disminuyó, lo que permitió a los otros aprovechar la oportunidad para destrozar 4 de ellas, y las 6 restantes también sufrieron diversos grados de daño. Por lo tanto, Uchiha Teka y Uchiha Hachidai, quienes también poseían el Sharingan de 3 Tomoe, fueron perfectamente capaces de manejarlo. Con la llegada de los 3 miembros Anbu del trío Inoshikacho, la presión de Sasori aumentó drásticamente. Estos 3 no se contuvieron. Después de un breve enredo, aprovecharon una oportunidad y desataron directamente las técnicas secretas de su clan. Los Anbu del clan Yamanaka, sin mencionar que, al no percibir el cuerpo espiritual de Sasori, solo podían usar la técnica de conexión mental para conectar a los 4 en el campo, fortaleciendo aún más su coordinación. Mientras tanto, los Anbu del clan Nara predecían con precisión los movimientos de Sasori, usando la sombra proyectada por el rebote de su cola para controlar brevemente sus acciones con una técnica de sombra.
Aprovechando esta oportunidad, Akimichiyama liberó su chakra, usando la técnica de expansión para transformarse en una gigantesca bola de carne, y luego lanzó su bombardero humano, impactando contra Iruko, quien se escondía detrás de Sasori. Se escuchó un fuerte golpe. Bajo la luz de la luna, se alzó una nube de polvo, y la lucha circundante pareció cesar abruptamente. Incluso las 6 marionetas que atacaban a Uchiha Tetsuka y Uchiha Yasui se quedaron paralizadas. ¿Funcionó? Uchiha Tetsuka se acercó rápidamente a Uchiha Shisui, jadeando levemente. Antes de que Uchiha Shisui pudiera responder, una serie de crujidos se oyeron repentinamente desde adelante, como si algo se hubiera abierto. Todos miraron fijamente, y a través de la arena, que se reducía, pudieron ver varias grietas de 2 dedos de ancho en la marioneta con la que luchaban, algunas partes incluso destrozadas. Claramente, había llegado a su límite. Al ver esto, todos no pudieron evitar mostrar expresiones de alegría. Sin embargo, no se dieron cuenta de que el punto de contacto con Akimichiyama no era el lado de la marioneta al que había apuntado inicialmente, sino la cara del demonio en su espalda. Este era el punto más vulnerable de Iruko. Claramente, en el momento del impacto, Sasori había controlado a Iruko para liberarse de las ataduras de la sombra y ajustar su posición. Aunque esto no detuvo el carro bomba humano de Akimichiyama, le dio a Sasori un ataque preventivo. De repente, levantó los brazos y activó un mecanismo. Inmediatamente, 2 objetos cilíndricos salieron disparados por los aires y se abrieron bruscamente. Al instante, una lluvia torrencial de agujas venenosas salió disparada de estos 2 cilindros en todas direcciones. «Cuidado», advirtió Uchiha Shisui en cuanto Sasori levantó el brazo. Sin embargo, esto no permitió que todos esquivaran el ataque. El ataque de Sasori esta vez fue demasiado rápido y el alcance fue bastante amplio. Sumado a la tenue luz y al hecho de que aprovechó el momento cuando todos estaban desprevenidos, se podría decir que el tiempo, el lugar y la gente estaban sincronizados. Por lo tanto, era normal que nadie pudiera esquivar a tiempo. El primero en ser alcanzado fue un ninjambu del clan Nara. Sasori ajustó su cuerpo en el último instante, liberándose por la fuerza de la técnica de atadura de sombras que había lanzado, lo que provocó una ligera reacción en su mente. Esto ralentizó su velocidad de reacción y 3 agujas venenosas lo atravesaron. El siguiente en ser alcanzado fue un ninjambu del clan Yamanaka. Su percepción era ciertamente buena, pero en última instancia solo era un jonin especial, carente de fuerza bruta. Por lo tanto, tras esquivar la primera oleada de agujas venenosas, 2 agujas posteriores lo alcanzaron en el brazo y el abdomen, perdiendo así su capacidad de combate. El siguiente fue Akimichiyama. Si bien su técnica bombardero humano protegía todo su cuerpo con chakra, este solo se aplicó durante el ataque. Dejó de funcionar después. Además, estaba muy cerca de Sasori. Aunque comenzó a retroceder inmediatamente después de la advertencia de Uchiha Shisui, fue un paso demasiado lento y fue alcanzado, perdiendo también su capacidad de combate. Finalmente, estaba Uchiha Achio. Al estar entre 2 cilindros, recibió los ataques más concentrados. Incluso con su Sharingan ayudándolo a observar las trayectorias de las agujas, una aguja venenosa lo rozó. La toxina que Sasori desarrolló era claramente mucho más fuerte que la de los titiriteros con los que se habían topado antes. Incluso un simple roce le causaba mareos y una disminución significativa de su capacidad de combate. Uchiha Teka, de pie junto a Uchiha Shisui, aunque recibió bastante daño, finalmente evitó las heridas gracias a la ayuda de Shisui. Sin embargo, no era algo que agradecer. Este único ataque les había costado 3 combatientes y medio. Si bien el resto, excepto Uchiha Yasuo, eran jonin especiales relativamente débiles, la pérdida seguía siendo considerable. Shisui los recorrió con la mirada, sabiendo que ya no podía ocultar su fuerza. Aunque eso pudiera generar expectativas poco realistas en algunos miembros de su clan más tarde, tenía que revelar su verdadero poder ahora. No soportaba ver a sus camaradas sacrificarse mientras aún le sobraban fuerzas. Tras tomar su decisión, Shisui no dudó. Miró a Teka a su lado y dijo con severidad: Teka, encuentra una oportunidad para llevarte a los demás más tarde. ¿Qué? Teka estaba completamente desconcertado, sin entender qué iba a hacer Shisui, pero este no tenía tiempo para explicarlo. Al ver a Sasori levantar de nuevo los brazos de su marioneta, Uchiha Shisui usó inmediatamente una técnica de desplazamiento corporal para avanzar y bloquear a la multitud. Luego, levantó las manos, formando rápidamente sellos manuales, y una vez más desató el elemento fuego.
Técnica de la gran bola de fuego, condensando una bola de fuego de 5 o 6 metros de diámetro, que se precipitó directamente hacia Sasori. Sasori, oculto dentro de Iruko, estaba desconcertado por esto. A tan corta distancia, incluso si los sellos manuales del oponente eran increíblemente rápidos, aún podía atacar. Usar ninjutsu podría incluso evitar que el oponente esquivara el ataque. Lógicamente, después de luchar durante tanto tiempo, Uchiha Shisui no debería haber cometido un error tan básico. Sin embargo, lo hizo de todos modos. Sasori no podía entenderlo. Sin embargo, no le dio vueltas. Mientras pensaba, ya había manipulado a Iruko para que abriera la boca y una vez más desató la técnica de marionetas. 8 ondas de aguja. Al instante, cientos de agujas venenosas salieron disparadas de su boca, todas dirigidas a Uchiha Shisui y sus alrededores, bloqueando todas sus rutas de escape. Sin embargo, como era de esperar, Uchiha Shisui no detuvo su técnica de esquiva. En cambio, se oyeron una serie de estruendos al ser bloqueadas por una figura verde antes de que alcanzaran a Uchiha Shisui. En cambio, la bola de fuego que Uchiha Shisui escupió impactó a Sasori con precisión. Choque de titanes, se escuchó una violenta explosión. La bola de fuego impactó contra Iruko, que estaba ya herida y controlada por Sasori, y explotó violentamente. Al instante siguiente, una figura emergió de ella. Tenía el pelo rojo y parecía tener 12 o 13 años. Era la verdadera forma de Sasori. Bueno, eso no es del todo exacto. Porque Sasori ya se había transformado en una marioneta humana. Así que, estrictamente hablando, el núcleo de regeneración en su pecho era su verdadera forma. Sin embargo, los demás no lo sabían y simplemente asumieron que esa era la verdadera forma de Sasori. Sasori miró a Uchiha Shisui, que se escondía en la figura verde, y preguntó: ¿qué es eso? Claramente, Orochimaru no le había contado a Sasori sobre el poder supremo del clan Uchiha. Así es, esta figura verde no era otra que el poder divino que Uchiha Shisui desató tras activar su Mangekyo Sharingan. Susanoo. Al mismo tiempo, en otro campo de batalla a lo lejos, Kingmin y Orochimaru dejaron de luchar uno tras otro. Ambos volvieron la mirada en esa dirección. Sin embargo, sus expresiones difirieron por completo al ver el Susanoo de Uchiha Shisui. Kingmin tenía una expresión de absoluta seguridad, claramente habiéndolo anticipado. De hecho, era cierto. Había analizado previamente que contra Sasori, un titiritero de primer nivel que contrarrestaba el Sharingan, Uchiha Shisui no sería rival sin activar su Mangekyo Sharingan. Ahora que alguien estaba herido, dada la personalidad de Shisui, revelar esta carta del triunfo era perfectamente normal. En cuanto a Orochimaru, sus ojos se llenaron de sorpresa. Claramente, no había esperado que además de Kingmin, alguien más en el clan Uchiha hubiera despertado el Mangekyo Sharingan. Y tras la sorpresa vino una profunda codicia. Aunque ya tenía a Uchiha Itachi, y si todo salía bien, podría obtener su propio Mangekyo Sharingan, ¿quién se quejaría de tener demasiados? Además, según los materiales de investigación dejados por el segundo Hokage, Tobirama Senju, y la información que había recopilado, el Mangekyo Sharingan parecía tener algunas desventajas. Tener otro par para investigar sería ideal. Inhala, exhala, Orochimaru respiró hondo y exhaló lentamente. Reprimiendo su confusión interior, Orochimaru volvió la mirada hacia Kingmin. Ahora, un problema se abría ante él. ¿Cómo superar a Kingmin como obstáculo? Aunque estaba seguro, por las acciones pasadas de Kingmin, de que no sentía un profundo afecto por el clan Uchiha, había mostrado una actitud diferente hacia Uchiha Shisui. Y ese era el problema. Por un instante, los ojos de Orochimaru parpadearon. Como si captara sus pensamientos, Kingmin se giró hacia Orochimaru y dijo: el poder supremo del clan Uchiha, espero que la ayuda que has encontrado pueda detenerlos. Al oír esto, la expresión de Orochimaru se ensombreció. A su lado, Uchiha Inaime y Yamato lo miraron fijamente. El primero estaba desconcertado por su compostura. Uchiha Inaime, tras haber sido asignado al Anbu por Uchiha Fugaku, gozaba naturalmente de su profunda confianza. Además, dado que ya había despertado el Sharingan de 3 Tomoe y aún era joven, se insinuaba vagamente que existían ojos aún más poderosos más allá del Sharingan de 3 Tomoe. Y por la presión del Sharingan que emanaba de Uchiha Shisui, estaba casi seguro de que se trataba de un ojo más allá del de 3 Tomoe. Ante esta situación, incluso su temperamento, afinado en el Anbu, no pudo evitar sentirse algo aturdido. ¿Pero qué había de Aomine? Mantuvo una expresión tranquila, lo que le hizo reflexionar profundamente. Podría ser, de repente, un pensamiento absurdo surgió en su mente. Pero lo reprimió rápidamente.
Sin embargo, por mucho que lo reprimiera, el pensamiento no se disipaba, dejándolo incapaz de calmarse durante un buen rato. En cuanto a Yamato, estaba más interesado en saber qué representaba realmente el poder supremo del clan Uchiha, que había mencionado. Por desgracia, Kingmin no tenía intención de explicarlo. O mejor dicho, no necesitaba explicarlo más. Porque mientras hablaba, Uchiha Shisui ya había lanzado un ataque. Controló a Susanoo para que levantara la mano derecha, y al instante siguiente, un tomoe formado por una gran cantidad de chakra salió disparado como una bala de cañón, dirigiéndose hacia Sasori. Esta era una habilidad universal que incluso la segunda etapa de Susanoo podía usar. El Yasaka Magatama. Frente a este tomoe de chakra que disparaba rápidamente, Sasori no lo enfrentó de frente, sino que optó por esquivarlo con cautela. Resultó que su decisión fue la correcta. En el momento en que el Magatama aterrizó, explotó como una bala de cañón. Al instante, la arena circundante se levantó, esparciéndose indiscriminadamente en todas direcciones como balas de ametralladora. Obligado a seguir esquivando, Sasori se encontraba lejos de su posición original. Al ver que Sasori ya estaba lejos de donde había estado, Uchiha Shisui, sin volverse, le gritó a Uchiha Tetsuka: «Ve a salvarlo». Activó de nuevo su Mangekyo Sharingan. Al instante, un inmenso poder ocular se materializó y convergió hacia Susanoo. Entonces, el Susanoo que lo protegía se agrandó repentinamente y desarrolló una parte inferior del cuerpo. No solo eso, sino que una armadura de Tengu apareció sobre su cuerpo. Solo se veía un gigante con alas en la espalda, de casi 40 metros de altura, empuñando una gigantesca espada espiral. Sin dar tiempo a nadie a reaccionar, Uchiha Shisui controló directamente al gigante, dando un paso al frente y apareciendo ante Sasori, para luego atacarlo con su espada. Al instante siguiente, afiladas cuchillas de viento salieron disparadas de su espada, dejando densos arañazos en el cuerpo de marioneta de Sasori incluso antes de que se acercaran. No se atrevió a recibir el golpe de frente, sino que manipuló el mecanismo de su abdomen para abrirlo, usando los cables de acero que se extendían desde su interior para impulsarse a decenas de metros de distancia. Al ver esto, la expresión de Uchiha Shisui permaneció inalterada. Ya sabía, cuando el genjutsu del Mangekyo Sharingan falló, que la persona que tenía delante, al igual que Iruko, a quien habían destruido recientemente, no era una persona real. De hecho, tras activar su Mangekyo Sharingan, Uchiha Shisui intentó usar genjutsu para controlar a Sasori. Desafortunadamente, fracasó. Por lo tanto, activó con decisión el Susanoo, con la esperanza de someter a Sasori en el menor tiempo posible. Pero, por desgracia, lo había subestimado. Justo cuando Uchiha Shisui estaba a punto de atacar de nuevo, Sasori extendió la palma de su mano derecha, abrió la tapa de su pecho derecho y sacó un enorme pergamino. Lanzó el pergamino al aire y formó sellos manuales, liberándolo. Al instante siguiente, una figura apareció en la arena. Ante el ataque del Susanoo de Uchiha Shisui, conjuró un enorme escudo de hierro y arena, bloqueando el ataque. Sí, un escudo de hierro y arena. Y esta persona era nada menos que la carta de triunfo de Sasori, su títere más poderoso. Un títere humano modificado del tercer Kazekage, que heredaba a la perfección su elemento imán. El escudo de hierro y arena fue creado por él, controlando al tercer Kazekage para usar el elemento imán. Arena de hierro. Liberación magnética. El tercer Kazekage. El octavo Hokage Uchiha mayor, que había visto al tercer Kazekage en el campo de batalla de Sunagakure, exclamó conmocionado al ver la figura invocada por Sasori. A su lado, Uchiha Teka, quien se había quedado sin palabras por el asombro ante el Susanoo de Uchiha Shisui, se quedó aún más aturdido al oír esto. Quiso pellizcarse para comprobar si seguía soñando. No entendía por qué el campo de batalla había cambiado de repente a esa manera. Primero, miembros de clanes conocidos despertaron ojos de los que no sabía nada, y luego reapareció el desaparecido tercer Kazekage. Todo esto parecía irreal. Y lo más importante, él, un Jonin, no podía participar en esta batalla, lo cual era realmente frustrante. Por suerte, no estuvo distraído demasiado tiempo. Sus habilidades de combate como Jonin le permitieron encontrar su lugar al instante y seguir de inmediato las órdenes de Uchiha Shisui, usando la técnica de desplazamiento corporal para rescatar a Akimichiyama, quien estaba envenenado e inconsciente, y a los demás. Mientras tanto, la batalla entre Uchiha Shisui y Sasori continuaba. Tras un breve estancamiento, Sasori, usando la marioneta del tercer Kazekage para realizar la defensa de liberación magnética, fue el primero en sucumbir.
Una gran cantidad de arena de hierro se podía ver caer desde debajo del enorme escudo de arena de hierro, claramente al borde del colapso. Obligado a abandonar su intento de resistir el ataque, Sasori manipuló al tercer Kazekage, conjurando un par de alas de arena de hierro tras él, y luego voló hacia atrás, alejándose instantáneamente de Uchiha Shisui. Al ver esto, Uchiha Shisui persistió. Soportando el dolor de su Susanoo, dio otro paso adelante y blandió su espada en diagonal. No persiguió al tercer Kazekage por la fuerza en el aire, sino que atacó a Sasori. Esto obligó a Sasori a mantenerse extremadamente alerta. Aunque era inmune a los ataques comunes tras transformarse en una marioneta humana, esto no incluía en absoluto los ataques de Susanoo. Si este golpe de espada lo alcanzaba, no solo su cuerpo de marioneta sería destruido, sino que incluso el núcleo de regeneración oculto en su pecho izquierdo probablemente se haría añicos. En ese momento, su vida habría terminado. Sasori aún no se había encontrado con Chiyo, ni había visto a las dos marionetas de padre y madre que anhelaba. Su obsesión persistía, y su búsqueda seguía siendo la belleza eterna. Morir antes de lograr este objetivo era algo que no podía aceptar en absoluto. Por lo tanto, sin dudarlo, invocó de inmediato al tercer Kazekage para que lo protegiera. ¡Pum! Un impacto sordo resonó en la arena. Un enorme cilindro de arena de hierro se estrelló contra la gran espada en espiral que blandía el Susanoo de Uchiha Shisui. Aunque el poder de Susanoo no debía subestimarse, el cilindro de arena de hierro controlado por el tercer Kazekage se aceleró, lo que provocó que la espada fallara. Aprovechando la oportunidad, Sasori volvió a manipular el cable de acero que se extendía desde su abdomen, lanzándose lejos del campo de batalla como un martillo meteórico. Al ver esto, Uchiha Shisui quiso perseguirlo, pero esta vez Sasori, que estaba preparado, controló al tercer Kazekage para bloquearlo. Obligado a enfrentarse al tercer Kazekage en batalla, se vio obligado a luchar directamente contra él. El aire se llenó del sonido metálico del metal contra el metal, y las ondas de choque del choque crearon numerosos cráteres en la arena, haciendo el ambiente increíblemente hostil. A lo lejos, Yamato observó un rato. Entonces, frunció el ceño bajo la máscara. Sabía perfectamente que cuanto mayor fuera el poder que usara Uchiha Shisui, mayor sería el costo. En otras palabras, Uchiha Shisui podría no ser capaz de mantener este estado por mucho tiempo. Si Sasori lograba resistir más tiempo, estarían en serios problemas. Por lo tanto, para evitarlo, debían terminar la batalla rápidamente. Parece que ya no podemos contenernos, pensó Yamato. Justo el momento. Ya habían probado todo lo necesario, y continuar en el punto muerto sería inútil. Las cartas de Orochimaru solo se revelarían gracias a sus desesperados esfuerzos. Con esto en mente, decidió usar elemento madera. Claro que, antes de hacerlo, le recordó a Kingmin. Kingmin Jonin, termina esto rápido. Al percibir el tono decidido en sus palabras, Kingmin reflexionó un momento y asintió. Perfecto, ya se había divertido bastante. Sí, solo diversión. Con su fuerza actual, ni siquiera toda esa gente junta sería rival para él, y mucho menos la batalla de ese momento. Esto lo dejó con una sensación de tiempo perdido y abatimiento. Por lo tanto, aunque aún no había descubierto cómo conseguir más cuerpos del Edo Tensei de Orochimaru, no había necesidad de prolongarlo más. Creía que, una vez acorralado, Orochimaru revelaría naturalmente una debilidad. En ese momento, podría actuar en consecuencia y lograr su objetivo sin que nadie lo notara. Además, Kingmin volvió a mirar a Sasori desde lejos. Dado que éste podía controlar simultáneamente cientos de marionetas en combate, significaba que sus reservas de chakra eran sin duda considerables. Si además lograba derrotar a Sasori, sin duda obtendría una cantidad significativa de chakra utilizable cada día. Esto aceleraría enormemente su ritmo de entrenamiento. Sorbo Kingmin tragó saliva y luego apartó la mirada con indiferencia. Mientras tanto, Yamato ya había entrado en la contienda. Ante la manipulación de Orochimaru de 3 serpientes gigantes para bloquearle el paso una vez más, Yamato no esquivó esta vez, sino que usó una técnica de teletransportación para acortar la distancia. Antes de que Orochimaru pudiera reaccionar, Yamato colocó su mano sobre una de las serpientes gigantes. Al parecer, percibiendo su toque, la serpiente no dudó e inmediatamente intentó rodar y sujetar a Yamato. Sin embargo, en ese momento, sus movimientos se detuvieron de repente. Al mismo tiempo, emitió un doloroso siseo. ¿Qué pasa? Orochimaru estaba desconcertado. Pero al instante siguiente, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido.
Numerosas púas de madera perforaron el cuerpo de la serpiente, convirtiéndola en un alfiletero de adentro hacia afuera, impidiéndole incluso regresar a la cueva Ryuchi. Sin embargo, lo que sorprendió a Orochimaru no fue la muerte de la serpiente, sino los métodos de Yamato. ¿Liberación de madera? ¿Cómo es posible?, exclamó Orochimaru para sus adentros. Durante mucho tiempo, había estado investigando las células del primer Hokage, intentando replicar el límite de su linaje y crear otro ninja del elemento madera. Sin embargo, por mucho que experimentara, al final fracasaba. ¿Y ahora? ¿Qué veía? Konoha, de alguna manera, había obtenido otro ninja del elemento madera. ¿Cómo no iba a sorprenderse? Comparado con la persona que tenía delante, Orochimaru incluso sentía que el Mangekyo Sharingan de Uchiha Shisui era menos atractivo. Después de todo, ya poseía el linaje superior del clan Uchiha, y si lograba traer de vuelta también a esta, el corazón de Orochimaru ardería de deseo. Sin embargo, a Yamato no le importaba lo que pensara. Tras matar a la serpiente gigante, no se demoró y de inmediato usó la técnica de desplazamiento corporal de nuevo para acercarse a otra serpiente gigante que intentaba atacarlo por ambos lados. Luego, extendió la palma de la mano y usó de nuevo la técnica de púas de madera. Elemento madera, matándola antes de que pudiera reaccionar. Y eso no fue todo. Luego, volvió la mirada hacia Orochimaru, extendiendo su mano derecha hacia él desde lejos. Liberación de madera. Técnica de atadura silenciosa. En un instante, su brazo se transformó en una rama de árbol, que se extendió rápidamente y se enroscó alrededor de Orochimaru, quien se encontraba de pie sobre la cabeza de la última serpiente gigante. No muy lejos, Orochimaru parecía aún en shock. Ante el repentino ataque de Yamato, fue inmediatamente enredado por las ramas que disparaban rápidamente. En ese momento, Yamato susurró: «Ninja azul». Al instante siguiente, una línea de fuego carmesí del grosor de un pulgar, con un calor intenso, se disparó y atravesó con precisión la cabeza de Orochimaru. Sin embargo, ni Ninja Azul ni Yamato mostraron alegría por el resultado. Ambos giraron simultáneamente la cabeza para observar el cadáver de otra serpiente gigante no muy lejos. Aparentemente sabiendo que no podría engañar a Ninja Azul y Yamato, Orochimaru salió de detrás de ella. Al mismo tiempo, Orochimaru, quien había sido atrapado por Yamato y luego atravesado la cabeza por el elemento fuego. Golpe de llama agrupada en Ninja Azul, quedó reducido a un charco de lodo. Claramente, en el momento crítico, Orochimaru había usado el jutsu de sustitución para escapar de la muerte. Al ver reaparecer a su oponente, Yamato no se anduvo con rodeos. Tras lanzar varios kunai para interrumpir sus movimientos, utilizó de inmediato la técnica de desplazamiento corporal para acortar la distancia. Kingmin tampoco se quedó de brazos cruzados. Volvió la mirada hacia la última serpiente gigante superviviente en la arena y, con un movimiento de muñeca, desató liberación de viento. Espada de viento. En un instante, una espada de viento transparente de más de 10 metros de largo se condensó y, bajo su control, se dirigió directamente hacia la cabeza de la serpiente gigante. Al parecer, percibiendo el peligro, la serpiente gigante levantó la cabeza y enroscó el cuerpo, esquivando el ataque de la espada. Sin embargo, antes de que pudiera realizar su siguiente movimiento, se oyeron una serie de truenos crepitantes. Inmediatamente después, 12 bestias de trueno de formas extrañas se abalanzaron sobre ella. Estas no eran otras que el efecto ninjutsu creado por Kingmin con liberación de relámpago. Artes marciales de la bestia del trueno. Aunque esta técnica no era poderosa ofensivamente, fue suficiente para contener al enemigo. Ante el ataque combinado de las 12 bestias del trueno, la serpiente gigante no se atrevió a enfrentarse a ellas de frente, temiendo electrocutarse, y solo pudo esquivar continuamente. Sin embargo, sus movimientos de esquiva, observados por el Sharingan de 3 Tomoe de Kingmin, parecían a cámara lenta. Pronto, Kingmin aprovechó la oportunidad y usó de nuevo liberación de viento. Hoja de viento, condensando una hoja de viento de varios metros de largo, que cortó horizontalmente hacia el cuello de la serpiente gigante. Al instante siguiente, la cabeza de la serpiente gigante salió volando. En ese momento, su cuerpo seguía moviéndose. ¡Pum! La cabeza de la serpiente gigante cayó al suelo, creando un cráter considerable. Lentamente, sus ojos se oscurecieron. Todo esto, aunque pareció largo, en realidad ocurrió en un instante. En cuanto Kingmin se puso un poco serio, sin la cooperación de las otras 2 serpientes gigantes y sin la orden de Orochimaru, estas bestias invocadas eran corderos al matadero ante él, sin posibilidad de contraatacar.
A su lado, Uchiha y Naime, al ver esta escena, su rostro se contrajo ligeramente bajo la máscara y sus manos, que estaban a punto de formar sellos, volvieron a bajar. Aunque sabía desde hacía tiempo que Kingmin no era una persona común y corriente y que podría ser muy fuerte, la forma en que lidió con la serpiente gigante con tanta limpieza y eficiencia superó sus expectativas. Pero eres tan fuerte, ¿qué estabas haciendo ahora? Mientras tanto, Uchiha Inaime volvió la mirada hacia Yamato, quien luchaba contra Orochimaru. Como Ninja Ambu, ni siquiera sabía que Yamato poseía el mismo linaje que el primer Hokage. Como era de esperar, la aldea le oculta muchas cosas al clan Uchiha. Uchiha Inaime negó con la cabeza para sus adentros, decidido a contárselo todo al líder del clan después de regresar. No estaban muy lejos, y los agudos sentidos de Kingmin le permitieron detectar el cambio en las emociones de Yamato, pero lo ignoró. En un instante, apareció junto a Yamato y se unió a él para atacar a Orochimaru. Con su llegada, Orochimaru sintió inmediatamente que la presión aumentaba, y por un momento solo pudo defenderse pasivamente. Al ver esto, Uchiha Inaime dejó de darle vueltas y también usó la técnica de desplazamiento corporal para unirse a la batalla. Así, en una situación de 3 contra 1, tras apenas una docena de asaltos, Kingmin aprovechó la oportunidad y le cortó la garganta a Orochimaru con un bisturí chakra. Al instante, Orochimaru abrió los ojos de par en par y dejó escapar un jadeo ahogado. Sin embargo, Kingmin, imperturbable, blandió su espada para decapitarlo. Al ver esto, Orochimaru supo que ya no podía fingir. Así que, de inmediato, usó la técnica de sustitución de Orochimaru, desgarrando su cuerpo original antes de que la espada de Kingmin cayera y saliera arrastrándose. Clan. Orochimaru escupió una espada Kusanagi de su boca y la dobló con la lengua, bloqueando el ataque de Kingmin. Sin embargo, no estaba solo. Al instante siguiente, 3 kunais se dirigieron hacia él, apuntando a su garganta, corazón y abdomen respectivamente. Estos 3 kunais no fueron lanzados por nadie más, sino por Uchiha Inaisa. Sintiendo el peligro, Orochimaru abandonó su pelea con Kingmin, retorciendo su cuerpo y fusionando sus piernas en una cola de serpiente, aumentando instantáneamente su velocidad mientras se retiraba rápidamente. Durante este tiempo, manipuló su cuerpo, utilizando la flexibilidad obtenida de su modificación corporal suave para esquivar por los pelos el ataque furtivo de Yamato con elemento madera. Sin embargo, antes de que Orochimaru pudiera recuperar el equilibrio, Kingmin completó sellos de mano de nuevo y desató el ninjutsu característico del clan Uchiha. Elemento fuego. Gran técnica de bola de fuego. Su boca se abrió y apareció una enorme bola de fuego, precipitándose hacia Orochimaru. Tomado por sorpresa, Orochimaru fue golpeado por la bola de fuego. Siguió una explosión ensordecedora, seguida de un grito desgarrador desde dentro de las llamas. Sin embargo, nadie en el lado de Kingmin cayó en la trampa. Unas pocas respiraciones después, las llamas se desvanecieron y una figura emergió de la arena en la distancia. No era otro que Orochimaru. Mirando hacia el lugar donde las llamas se habían extinguido, se vislumbró una tenue silueta humanoide. Claramente, Orochimaru acababa de usar la técnica de sustitución de Orochimaru de nuevo para evadir el ataque, mientras usaba simultáneamente el ninjutsu de liberación tierra para distanciarse del campo de batalla. Oh tilde. Exhalando levemente, Orochimaru, recuperando el aliento, miró a Kingmin y a los demás con un escalofrío indescriptible. ¿Cuánto tiempo hacía que no se comportaba así de patético? 2 pares de Sharingan de 3 Tomoe, además de un ninja de liberación madera, lo habían obligado a usar repetidamente sus técnicas salvadoras. Como uno de los Sannin legendarios, tenía su orgullo. Aunque aún albergaba un profundo temor a la fuerza oculta de Kingmin, no tenía intención de escabullirse. Perfecto, después de toda esta investigación, dejaría que estas personas presenciaran sus resultados. Pensando en esto, Orochimaru completó al instante los sellos manuales y golpeó el suelo con la palma. Yamato y Uchiha Inaime, al ver esto, quedaron confundidos. Por lo tanto, no atacaron precipitadamente. Kingmin, aunque adivinaba lo que Orochimaru podría estar planeando, tampoco tenía intención de detenerlo. O mejor dicho, ese era precisamente su propósito al obligarlos. Boom, boom, boom. 3 terrones de arena explotaron en el suelo. Entonces, 3 ataúdes emergieron del suelo y se colocaron ante todos. El ataúd izquierdo tenía un gran carácter primero, el derecho un carácter 3, y el del medio un carácter 2. Al ver esto, Kingmin pensó. Justo lo esperaba. Había adivinado que Orochimaru podría usar esta técnica al formar los sellos manuales.
Casualmente, su objetivo era la reencarnación del mundo impuro, así que no lo detuvo. Ahora, el oponente sí había usado esta técnica. Si no se equivocaba, el primer ataúd con el carácter debía contener la reencarnación del mundo impuro del primero Kage, Hashirama Senju. El ataúd del medio con el carácter contenía la reencarnación del mundo impuro del segundo Hokage, Tobirama Senju. En cuanto al tercer ataúd, debía contener al tercer Kazekage de Tsunagakure. El tercer Kazekage, aclamado como el Kazekage más fuerte de todos los tiempos, era verdaderamente lamentable. Primero, fue emboscado y asesinado por su propia gente, y su cuerpo se convirtió en una marioneta humana. Ahora, ni siquiera su alma encuentra paz, arrastrada a la fuerza de la tierra pura por Orochimaru para luchar por él. TSK, Kingmin no pudo evitar negar con la cabeza y chasquear la lengua 2 veces. Al mismo tiempo, Yamato, mirando los 3 ataúdes cercanos, pareció haber pensado en algo, y su expresión bajo la máscara se volvió repentinamente extremadamente fea. Oh tilde. Soltó un suspiro ligero, rezando en silencio. Espero que no sea lo que estoy pensando. Sin embargo, lo que más temía se hizo realidad. Pum. 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 Acompañado por el sonido de las tapas de los ataúdes al golpear el suelo, 3 figuras emergieron de ellos. Se podía ver que los cuerpos de los 3 estaban cubiertos de grietas, como si hubieran reconstruido porcelana rota, con un aspecto muy frágil, como si fueran a romperse al más mínimo contacto. Sin embargo, esto era solo superficial. En realidad, como jutsu de reanimación, no tenían debilidades en el sentido común. Sin ciertos métodos, ni siquiera se les podía herir. En esta situación, ya poseían una especie de inmortalidad. Si eso fuera todo, no sería tan malo, porque incluso si la gente común alcanzara la inmortalidad, serían presa fácil. Pero la clave era que estos 3 no eran personas comunes, ni siquiera ninjas comunes. Primero Kage, segundo Hokage, ¿de verdad eres tú? Tras la máscara, Yamato habló con una voz solemne, pero con un toque de expectación. Así era, tal como Kingmin había adivinado, estos 3 no eran otros que el primero Kage, el segundo Hokage y el tercer Kazekage. Comparados con los ninjas comunes, estos 3 estaban sin duda en la cima del camino ninja. Aunque no se sabía cuánta fuerza podrían desatar, sumada a su inmortalidad, serían difíciles de vencer. Este pensamiento cruzó por la mente de Kingmin, pero su rostro no mostró ninguna reacción. Frente a él, al oír la pregunta de Yamato, Tobirama Senju echó un vistazo rápido a su alrededor y, al instante, identificó a Yamato por su comportamiento, ropa y máscara, preguntando: ¿Anbu de Konoha? Yamato asintió. Así es, segundo Hokage, soy un ninja Anbu de Konoha. Sin embargo, Tobirama no reaccionó, ni siquiera pronunció una palabra, simplemente levantó las manos y murmuró: ¿Edo Tensei? Una ronda de aplausos siguió a su paso. Entonces se escuchó la característica risa escalofriante de Orochimaru. Como era de esperar del segundo Hokage, reaccionas rápido. La expresión de Tobirama permaneció inalterada, solo mirando a Orochimaru de reojo. Entonces, como si recordara por un momento, dijo: si no recuerdo mal, debería ser uno de los 3 discípulos de Mono, ¿verdad? Creo que tu nombre es, Orochimaru. Aunque su tono era inquisitivo, sus palabras estaban llenas de certeza. Al oír esto, Orochimaru volvió a reír. Jejeje tilde, me siento profundamente honrado de que el segundo Hokage me recuerde. Entonces, Orochimaru, ¿has traicionado a Konoha? Tobirama Senju no perdió más palabras con Orochimaru y fue directo al grano. Claramente, ya había juzgado la postura de Orochimaru basándose en la situación. Se podría decir eso. Orochimaru se encogió de hombros, aparentemente indiferente. Sin embargo, en cuanto terminó de hablar, la atmósfera en la arena se tensó repentinamente. Tobirama Senju desató su chakra y dijo: traidor a la aldea, ¿cómo te atreves a presentarte ante mí? Estás cortejando a la muerte. Mientras hablaba, levantó las manos, con la intención inmediata de disipar la técnica de reencarnación del mundo impuro. Sin embargo, Orochimaru, conociendo la fuerza de los 2 Hokage, ya había anticipado este movimiento. Casi en el instante en que Tobirama levantó las manos, activó su plan B dentro de la reencarnación del mundo impuro, controlando a su oponente. Al instante, Tobirama Senju sintió que su cuerpo se volvía insensible. Sus sellos manuales se congelaron en el aire. Intentó liberarse varias veces, pero sin éxito. Maldita sea, este cuerpo tiene muy poco chakra. Tobirama maldijo para sus adentros, volviendo la mirada hacia Hashirama a su lado, gritando exasperado: hermano.
Sin embargo, Hashirama parecía perdido en sus pensamientos, con la mirada fija en Uchiha Shisui, quien luchaba contra Sasori a lo lejos, ignorándolo por completo. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo hacía que no veía ese ninjutsu tan familiar? Susanoo, el poder supremo del Sharingan, lo había vuelto a ver. Aunque el Susanoo de este ninja Uchiha era menos que una décima parte del de Madara, aún le traía muchos recuerdos. Después de un largo rato, suspiró suavemente, y su expresión se volvió repentinamente cómica. Se giró hacia Tobirama, quien se quedó paralizado, y fingió sorpresa, como si acabara de verlo, preguntando: Tobirama, ¿qué pasa? Sin embargo, esta vez, fue el turno de Tobirama de guardar silencio. Él también había visto el Susanoo de Uchiha Shisui. Como su atención estaba centrada en Orochimaru, no había tenido oportunidad de evaluar adecuadamente la situación a lo lejos. Ahora, al verlo, su ánimo se agrió aún más. En cuanto a la comprensión del Sharingan, ni siquiera muchos ninjas del clan Uchiha eran necesariamente mejores que él. Por lo tanto, sabía exactamente lo que esto significaba. Dado que el oponente había invocado al Susanoo, significaba que había despertado el Mangekyo Sharingan. Y los ninjas con el Mangekyo Sharingan eran, sin duda, potencias de nivel Kage. Aunque aún desconocía la situación de la aldea, podía prever que la aparición de un miembro tan poderoso dentro del clan Uchiha inevitablemente generaría ambiciones injustificadas entre algunos de los ninjas Uchiha más obstinados. Por lo tanto, la estabilidad de la aldea se vería inevitablemente perturbada. Solo podía decirse que Tobirama Senju era demasiado astuto. Con esta simple información, había visto los peligros ocultos que acechaban a Konoha. Pero ¿quién dijo que los ninjas Uchiha no podían convertirse en Hokage? Konoha fue fundada originalmente por los clanes Senju y Uchiha trabajando juntos. La razón por la que el puesto de Hokage se ha mantenido dentro del linaje de maestro-discípulo Hokage es simplemente porque Madara Uchiha abandonó la aldea demasiado pronto, lo que provocó el declive del clan Uchiha durante un largo tiempo. Sumado a la represión deliberada de Tobirama Senju, nunca pudieron hacerse con el puesto. Al final, todo se reduce al tamaño del puño. Por supuesto, nada de eso importa ahora. Tobirama Senju observó la feroz batalla a lo lejos, recordando a su discípulo Uchiha Kagami, y pensó: que los vivos se encarguen de los asuntos de los vivos. Por otro lado, Kingmin apartó la mirada de Hashirama Senju y Tobirama Senju, dirigiéndose al tercer Kazekage, quien había permanecido en silencio desde el principio. Claro que esto no significaba que el tercer Kazekage no hubiera hecho nada. Al contrario, lo había intentado muchas veces. Aunque sus acciones fueron muy sutiles, Kingmin percibió que, desde el momento en que salió del ataúd, había intentado liberarse del control de Orochimaru. Pero, por desgracia, este Orochimaru no era el Orochimaru de la otra línea temporal que se había enfrentado a Sasori y Deidara. En esta vida, gracias a su existencia, Orochimaru había comenzado a investigar la reencarnación del mundo impuro mucho antes, y su dominio y comprensión de esta técnica eran incomparables a los de la otra línea temporal. Por lo tanto, aunque el tercer Kazekage lo había intentado muchas veces, seguía sin poder escapar del control de Orochimaru. Maldita sea. El tercer Kazekage maldijo para sus adentros, mirando a Orochimaru a sus espaldas, a punto de decir algo. De repente, Orochimaru dijo con voz grave: bueno, basta de charla, vayamos al grano. Mientras hablaba, sacó de su manga 3 kunais envueltos en talismanes selladores y los insertó en las cabezas de Hashirama Senju, Tobirama Senju y el tercer Kazekage. Al instante, Kingmin notó que los ojos, antes vivaces, de los 3 hombres se habían apagado. Kingmin supo que su conciencia subjetiva había sido suprimida, dejando solo sus instintos de lucha. Sin embargo, a su nivel, incluso los instintos de lucha por sí solos eran suficientes para dejar indefensos a los ninjas comunes. Además, no luchaban solo por instinto. Orochimaru, quien los controlaba, no era un inútil en combate. Boom. 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 3 terrones de arena explotaron bajo sus pies. Al instante siguiente, Hashirama Senju, Tobirama Senju y el tercer Kazekage salieron disparados como balas de cañón, abalanzándose sobre Kingmin, Yamato e Inagi Uchiha, respectivamente. Al percibir el aura de los 3, Yamato dijo rápidamente: fuego, Jonin Aomine, Orochimaru podría estar usando una técnica prohibida llamada reencarnación del mundo impuro. Ahora mismo, el primero Kage y los demás no tienen puntos vitales de verdad, así que los ataques físicos son extremadamente ineficaces contra ellos. Por favor, tengan cuidado.
Entonces, sin darle a Uchiha y Naime la oportunidad de preguntar, se giró hacia Aomine y dijo: Jonin Aomine, por favor, dalo todo y acaba con uno cuanto antes. Al oír esto, Aomine no pudo evitar poner los ojos en blanco, pensando: ¿no dijiste que estos tres no tienen puntos vitales y son inmunes a los ataques físicos? ¿Por qué me dices que acabe con uno primero? Me estás sobreestimando. Sin embargo, dado que la otra parte podía nombrar directamente la técnica prohibida reencarnación del mundo impuro, era evidente que Minato Namikaze se había preparado a fondo para esta operación y conocía bien los métodos que Orochimaru podría poseer. Con tal conocimiento, sin duda habría tomado medidas específicas, lo que comúnmente se conoce como un plan de contingencia. Quizás, este tipo ligeramente misterioso en los ojos de Minato Namikaze formaba parte de ese plan de contingencia. Negando con la cabeza para sus adentros, Kingmin dejó de pensar en ello. Le era imposible ir a por todas. Sin embargo, con la fuerza de estos tres cuerpos reanimados, podía con cualquiera de ellos incluso sin ir a por todas. Así que se ocuparía de uno o dos primero. Eso le convenía a la perfección. Justo cuando pensaba esto, llegaron los tres cuerpos reanimados. Uno lo miraba a él. Hashirama Senju. El otro, el tercer Kazekage, miraba a Yamato. Y Tobirama Senju cargaba contra Ina y Uchiha. Tras observar rápidamente a sus oponentes, Kingmin dejó de lado sus pensamientos errantes. Su figura brilló al esquivar el kunai lanzado por Hashirama Senju. Sin embargo, antes de que pudiera aterrizar y recuperar el equilibrio, Hashirama Senju ya estaba frente a él. Un kunai se amplificó rápidamente en sus ojos, a punto de atravesarle el corazón. Sin dudarlo, Kingmin giró la empuñadura de su espada, usando la estrecha hoja para bloquear el ataque de Hashirama Senju. Se escuchó un crujido metálico. Saltaron chispas al chocar la hoja con el kunai. Hashirama Senju permaneció inmóvil, lanzando a Kingmin y su espada hacia atrás. Pero eso no fue todo. Aprovechando la falta de equilibrio de Kingmin en el aire, se lanzó de nuevo hacia adelante, blandiendo rápidamente su kunai, apuntando a los puntos vitales de Kingmin. Sin embargo, ante esta tormenta de ataques, Kingmin mantuvo la calma. Su Sharingan de tres Tomoe escudriñaba rápidamente cada movimiento de Hashirama Senju. Entonces, giró su espada larga, bloqueando con precisión todos los ataques, logrando que un arma claramente larga pareciera corta en un espacio tan pequeño. Esto demostró claramente la profunda maestría de Kingmin con la espada. Ante esta lluvia de ataques, la mayoría ya se habría retirado. Puede que no hubieran perdido, pero perder la iniciativa habría sido muy probable. Pero él, a pesar de estar aparentemente abrumado por Hashirama Senju, no se mantuvo pasivo en absoluto. Simplemente esperaba una oportunidad para contraatacar. Y esa oportunidad no duró mucho. Clan, clan. El sonido del metal chocando resonaba continuamente. De repente, vio una abertura en los movimientos de su oponente. Sin dudarlo, su espada se movió con voluntad, y con un sonido cortante, el cuerpo de Hashirama Senju se partió en dos desde el hombro derecho hasta el abdomen izquierdo. Aparentemente sorprendido por ser golpeado tan fácilmente, Hashirama Senju miró la espada larga que lo había cortado y luego la clavó en el cuello de Kingmin sin cambiar su postura. Sin embargo, con su cuerpo ya dividido en dos y la parte superior del cuerpo incapaz de hacer palanca, la estocada naturalmente perdió su precisión. Kingmin simplemente se apartó ligeramente, evitando el ataque. Sin decir palabra, desató una ráfaga de cortes contra el cuerpo de Hashirama Senju, cortándolo al instante en docenas de pedazos. Pero eso no fue todo. Al ver que Hashirama comenzaba a regenerarse, Kingmin envainó su espada de inmediato, con la intención de formar sellos manuales para sellarlo. Sin embargo, Orochimaru ya había presenciado sus habilidades. Incluso el jutsu de reanimación del mundo impuro de Danzo aún estaba en sus manos, por lo que no le permitiría triunfar tan fácilmente. Así, bajo el control de Orochimaru, Tobirama Senju, quien acababa de terminar de suprimir a Inaime Uchiha y se preparaba para atacar de nuevo, cambió repentinamente de objetivo. ¡Wosh! Se escuchó un silbido, y un chorro de agua, tan grueso como un pulgar, salió disparado hacia él como una pistola de agua a alta presión, apuntando directamente a su corazón. Este no era un ninjutsu cualquiera. Era un ninjutsu de rango B. Liberación de agua. Onda cortadora de agua. Al percibir el peligro, Kingmin no dudó, abandonando de inmediato el intento de sellar a Hashirama y esquivando el ataque penetrante del agua. Sin embargo, Orochimaru persistió, controlando a Tobirama Senju para que continuara su ataque. Entonces, el agua fluyó como una cuchilla, cortando directamente hacia el abdomen de Kingmin.
HMPH. Al ver esto, Kingmin resopló con frialdad y se alejó rápidamente, evitando la fuerza cortante del agua. Como dice el dicho, ojo por ojo. Desde que Tobirama Senju lo había atacado, no permanecería indiferente. Envainó su espada larga, completó rápidamente sellos manuales y, con un movimiento rápido, una línea de fuego rojo oscuro, del grosor de un pulgar, salió disparada de la punta, perforando instantáneamente el pecho de Tobirama Senju. Este no era un ninjutsu cualquiera. Era su ninjutsu de rango A perfectamente desarrollado. Elemento fuego. Golpe de llama agrupada. Esta técnica era similar en principio a elemento agua. O la cortadora de agua. Sin embargo, a diferencia del corte de elemento agua, o la cortadora de agua, se inclinaba más hacia la quema. Así, la línea de fuego se expandió violentamente en el momento en que atravesó el pecho de Tobirama Senju, y las llamas crecientes lo incineraron al instante. Aunque tal ataque no fue suficiente para matarlo por completo, podría incapacitarlo temporalmente. Aprovechando esta oportunidad, Kingmin corrió hacia Hashirama Senju, casi recuperado, intentando completar el sello que no había terminado. Sin embargo, la experiencia en combate de Orochimaru era muy superior. Antes de que Hashirama pudiera recuperarse por completo, Orochimaru desató su ninjutsu característico. Elemento madera. Advenimiento de un mundo de árboles. Al instante, la arena del suelo se agitó y aparecieron innumerables enredaderas y raíces, como un océano verde ondulante, envolviendo a Kingmin. Por un momento, Kingmin consideró activar su Mangekyo Sharingan e invocar a Susanoo para romper estas enredaderas. Pero al final, se contuvo. Esquivó los ataques de enredaderas y raíces con la velocidad del rayo, y aquellos que no pudo evitar fueron cortados en pedazos por su espada desenvainada. De esta manera, un área donde podía esconderse quedó despejada. Después de que todo se calmó, Kingmin miró a su alrededor. En ese momento, ya no quedaba desierto, solo raíces de árboles y enredaderas entrelazadas. Estas raíces y enredaderas retorcidas y nudosas eran como una jaula que lo atrapó. ¡Zas! Una enredadera se partió, revelando dos figuras. Una era Hashirama Senju, quien acababa de usar elemento madera. El advenimiento de un mundo de árboles, y la otra era Tobirama Senju, a quien había reducido a cenizas. Claramente, Orochimaru pretendía que ambos lucharan juntos contra él. Kingmin liberó su poder espiritual para percibir el estado de Uchiha Inaime. Afortunadamente, estaba ilesa y luchaba contra el tercer Kazekage junto a Yamato. Cabe mencionar que el elemento madera de Yamato parecía tener un buen contraataque contra el elemento imán. El tercer Kazekage había usado repetidamente el elemento imán para manipular arena de hierro, condensándola en diversas formas en un intento por romper sus defensas, pero sin éxito. Ahora, con la ayuda de Uchiha Inaime, parecía aún más tranquilo. Tras confirmar que ambos habían salido ilesos temporalmente, Kingmin se relajó por completo y volvió a centrar su mirada en los dos que tenía delante. Con su fuerza de voluntad reprimida, Hashirama y Tobirama no tenían nada que decirle y lanzaron un ataque inmediato. Ambos se abalanzaron sobre él, blandiendo kunais y apuntando a sus puntos vitales. Sin embargo, al igual que cuando se enfrentó a Hashirama solo, gracias a la poderosa percepción que le otorgaba su Sharingan de 3 Tomoe y a su soberbia esgrima, se mantuvo firme incluso contra dos oponentes. Por supuesto, sus superiores atributos físicos también jugaron un papel crucial. Sin los poderosos reflejos que le otorgaban sus 44 puntos en constitución y 45 en espíritu, ni siquiera con su Sharingan de 3 Tomoe podría resistir sus implacables ataques. El sonido metálico resonaba continuamente, confirmando que tales ataques por sí solos no podían derrotarlo. Bajo el control de Orochimaru, ambos cambiaron de táctica una vez más. De repente, Hashirama Senju avanzó, usando las enredaderas circundantes para contenerlo temporalmente. Al mismo tiempo, Tobirama Senju retrocedió ligeramente, envainó su kunai y comenzó a formar sellos manuales. Sin embargo, con solo una mirada, Kingmin adivinó la técnica que su oponente estaba a punto de usar. El genjutsu. Técnica de movimiento de la oscuridad. Así es, era este genjutsu dirigido el que podía robar la luz del objetivo, inutilizando el Sharingan. En aquel entonces, al atacar a Danzo, el oponente lo había usado como una carta de triunfo contra él, y ahora lo veía de nuevo. En aquel entonces, contra Danzo, lo había soportado con fuerza con Susanoo. Pero ahora, no había necesidad. Al ver que su oponente estaba a punto de triunfar, retrocedió, liberándose temporalmente del enredo de Hashirama, y luego completó rápidamente los sellos manuales, desatando la técnica casi simultáneamente con Tobirama.
Sí, ante el bloqueo visual del oponente, decidió responder con el mismo movimiento. Obtuvo esta técnica tras hackear la colección de ROT tras la muerte de Danzo, y la había perfeccionado al máximo. Usarla ahora no suponía ningún problema. Incluso podía ejecutarla simultáneamente. Así, se desató una extraña escena. Aoandon, Hashirama Senju y Tobirama Senju permanecieron inmóviles, con la mirada perdida a su alrededor y expresiones cautelosas. Una suave brisa nocturna los invadió, agitando las hojas del bosque. De repente, los tres movieron. El sonido metálico se reanudó, y los tres lucharon en completa oscuridad, confiando únicamente en sus sentidos. Sin embargo, como Hashirama y Tobirama no temían a las heridas ni a la muerte, Aoandon se mantuvo a la defensiva. Afortunadamente, esta situación no duró mucho. A medida que avanzaba la batalla, los efectos del genjutsu desaparecieron gradualmente. Sin las limitaciones de la visión, incluso luchando contra dos oponentes a la vez, Aoandon aún podía contener a su oponente. Sin embargo, confiando únicamente en su habilidad con la espada, era imposible crear una oportunidad para sellarlos. Seguir alargando las cosas no le beneficiaría, y los demás podrían no soportarlo. Por lo tanto, tras pensarlo un poco, Kingmin decidió revelar una carta del triunfo para romper por completo el estancamiento. Con esto en mente, Kingmin movilizó directamente la energía natural del espacio sellado de su abdomen, fusionándola con su chakra interno para transformarlo en chakra sabio. Así es, su carta del triunfo era el modo sabio. Aunque desconocía las técnicas sabio, sus atributos físicos mejorados y su poder de ninjutsu eran suficientes para resolver el problema. De esta manera, no revelaría su Mangekyo Sharingan y, además, podría tranquilizar a la aldea, haciéndoles saber por qué su verdadera forma había estado ausente durante tanto tiempo, evitando así que pensaran demasiado. Al mismo tiempo, reduciría ligeramente la atención de los líderes de la aldea sobre él. Así, todos salían ganando. Con esto en mente, Kingmin entró en el modo sabio.